Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. Vamos a continuar con lo que son ejemplos de el factor integrante. El siguiente ejemplo es resolver la ecuación diferencial 3y cuadrada menos x diferencial de x más 2y cúbica menos 6xy diferencial de y igual con 0. La solución para este tipo de ecuación diferencial es un caso particular. Entonces estaremos trabajando con una forma un poco distinta de las que se han manejado en ejemplos anteriores. Para este caso, vamos a ocupar un factor integrante en la forma u igual a una función phi de x más y cuadrada. Hasta ahorita no vamos a definir más información que la que se presenta para este caso y empezaremos a dar solución. Lo primero que tendremos que verificar es checar si esta es una ecuación diferencial del tipo exacta o no. Entonces, para ello tenemos que obtener la derivada parcial respecto de y de m. En nuestro caso, esto sería m. Y la derivada de respecto de y de esa función sería 6y. Por otro lado, tenemos que obtener la derivada parcial respecto de x de n. Para nosotros n sería esta parte, pero la derivada parcial de esta función respecto a x es menos 6y. Podemos observar que estas ecuaciones diferenciales, más bien estas derivadas parciales, no son equivalentes. Por lo tanto, se dice que esta no es una ecuación diferencial del tipo exacta. Y tendremos que entonces ocupar lo que sería el concepto de factor integrante o factor de integración para poderle dar solución a esta misma. Es decir, tenemos esto. Pero vamos a ocupar el factor integrante, ahorita propuesto aquí, ¿sí? Entonces, si ese es el factor integrante, esta es una función phi que depende de una variable z, donde esta variable z es igual a x más y cuadrada. Ahora hay que verificar lo siguiente. La derivada parcial de esta función z, o variable z, respecto de x, es igual a la unidad. Mientras que la derivada parcial de esta misma función respecto con y es igual con 2y. Ahora, de la definición de una ecuación diferencial del tipo exacta. Nosotros sabemos que una ecuación diferencial exacta, desde el punto de vista del factor integrante u, que depende de x y y, que multiplica a m de x, y, diferencial de x. Ahorita no voy a estar poniendo la dependencia de las funciones. Más u de x, y, por n de x, y, diferencial de y, igual con 0. Y nosotros suponemos que esta es una ecuación exacta. ¿Qué quiere decir? Que entonces se cumple que la derivada parcial respecto de y de u por m de x debe ser igual a la derivada parcial respecto de x de u por n, donde a esto le vamos a llamar la nueva m y a esta la nueva n. De ahí, si nosotros sacamos la derivada parcial de cada una de estas funciones respecto de y y respecto de x,
vamos a tener la siguiente solución. Vamos a tener m de x, y esto es parte de la demostración de una ecuación diferencial exacta que se hizo en sesiones anteriores. Entonces tenemos m por la derivada de u respecto de y menos n derivada de u respecto de x debe ser igual a la derivada de n respecto de x menos la derivada de m respecto de y. Todo esto por el factor integrante. Sin embargo, de esta función, nosotros podemos despejar este factor integrante. ¿Sí? Este término que está aquí, que está multiplicando, lo puedo despejar hacia este lado, dividiendo, y vamos a obtener lo siguiente. Entonces vamos a tener m sobre u, diferencial de u, diferencial respecto de y, menos n entre u, por la derivada de u respecto de x igual a esta relación que tenemos aquí. Una vez que tenemos ya descrita esta expresión, nosotros podemos empezar a asociar ciertos términos de la misma, es decir, observar cómo es esta expresión y cómo es esta expresión. Es decir, cómo es la derivada parcial de u respecto de x, todo eso multiplicado por 1 sobre u, es decir, 1 sobre u. Esa es una parte de la ecuación anterior. Y por otro lado tenemos la derivada parcial de u respecto de y multiplicado por 1 sobre u. Entonces, de estas dos expresiones, si ponemos un poco de atención a las mismas, la primera es similar a que nosotros tuviéramos la derivada parcial respecto de x del logaritmo natural de u. ¿Sí? ¿A qué es igual esta derivada? Si nosotros estamos derivando a u y u es una función que depende de x, entonces esto es 1 sobre u y gracias a la regla de la cadena, por la derivada de u respecto de x, es decir, lo que vamos a tener aquí directamente va a ser esta expresión. Para la segunda expresión es algo similar, solamente que va a ser la derivada parcial respecto de y del logaritmo natural de u. ¿Esto por qué? Porque u es una función que depende tanto de x como de y. Entonces ya tenemos una primera aproximación de estas funciones que hace un momento se las escribí. Por lo tanto, de esta expresión, este es el logaritmo natural de u respecto de y, este de aquí, su derivada parcial, y esta de acá es la derivada parcial del logaritmo natural de u respecto de x. Es decir, tomando en cuenta ese hecho, podemos replantear esta nueva ecuación, más bien esta ecuación, y definir lo siguiente, que la derivada parcial respecto de y de m de x, y, menos la derivada parcial respecto a x de n de x, y, va a ser equivalente a tener n por la derivada parcial respecto de x del logaritmo natural de u, menos m por la derivada parcial respecto de y
del logaritmo natural de u, ¿sí? Entonces ya tenemos asociadas estas ecuaciones diferenciales. Pero ahora, para nosotros u es esta función, ¿sí? Es decir, es una función que depende de phi de z, donde z es x más y cuadrada. Y acá nosotros necesitamos la derivada parcial del logaritmo natural de u respecto de x, es decir, la derivada parcial del logaritmo natural de phi de x, y respecto de x, ¿sí? Y para eso entonces tenemos que obtener esa solución. La primera es la derivada parcial respecto de x del logaritmo natural de u. Esto va a ser igual a la derivada aplicando lo que es la regla de la cadena. La derivada de la función respecto a la variable dependiente de esta misma función, que es z, es decir, la derivada ordinaria del logaritmo natural de u respecto de z, que multiplica a la derivada del argumento, derivada parcial, respecto de x. ¿Sí? Pero ¿quién es la derivada? Bueno, de aquí nosotros podemos decir que la derivada que estamos obteniendo, que va a ser esta parte pasa tal cual, que es la derivada ordinaria respecto de z del logaritmo natural de u, que multiplica a la derivada de z respecto a x, pero para nosotros z es x más y cuadrada, y la derivada parcial de eso respecto a x es la unidad. Entonces nos queda este resultado. Por otro lado, la derivada parcial respecto de y del logaritmo natural de u sucede algo similar. Aplicamos lo que es la regla de la cadena y vamos a obtener la derivada ordinaria del logaritmo natural de u respecto de z por la derivada parcial del argumento, que en este caso es z, respecto a y. Pero la derivada parcial de z, que para nosotros es x más y cuadrada, esa derivada parcial es 2 veces y, por lo tanto vamos a tener 2 veces y, derivada ordinaria respecto a z, del logaritmo natural de u. Ahora, estas dos ecuaciones que se obtuvieron, las vamos a sustituir en lo que era nuestra forma general, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos la derivada parcial respecto de y de la función m menos la derivada parcial respecto de x de la función n, que para nosotros es n por la derivada parcial de u respecto de x. Pero la derivada parcial del logaritmo natural de u respecto de x es la derivada del logaritmo natural de u respecto de z. Por lo tanto, vamos a obtener n derivada ordinaria respecto de z del logaritmo natural de u menos lo que teníamos anteriormente era m, que multiplicaba a la derivada parcial respecto a y del logaritmo natural de u. Pero la derivada del logaritmo natural de u respecto de y es 2 veces y, derivada ordinaria respecto a z del logaritmo natural de u. Es decir, en este caso vamos a tener m, que multiplica a 2y, por la derivada
ordinaria respecto a z del logaritmo natural de u. Ahora, hay que observar algo. En esta parte tenemos la derivada ordinaria del logaritmo natural de u, y en esta parte tenemos esa misma expresión, que quiere decir que las podemos factorizar. Y esto va a ser equivalente a tener n menos 2y por m, que multiplica la derivada ordinaria respecto de z del logaritmo natural de u. Tenemos esa primera parte. Es decir, si nosotros asociamos estas derivadas parciales, que anteriormente sabíamos que la derivada parcial de m respecto de y era igual con 6y, y la derivada parcial de n respecto de x era menos 6y, vamos a obtener lo siguiente. Sustituimos el primer valor aquí, que es 6y, y tendríamos 6 veces y, menos esta derivada parcial, que para nosotros es menos 6y, es decir, tendremos más 6 veces y, es equivalente a tener n menos 2y por m, y ya sabemos quiénes son esos valores. Para nosotros tendríamos 2 veces y cúbica menos 6xy menos 6y cúbica más 3 más 2, más bien, más 2xy. ¿Qué hicimos? Retomar estos términos de aquí, donde m para nosotros es esto, y n es esta parte, y solamente sustituirlos tal cual, ¿sí? Y esto está multiplicando a la derivada ordinaria respecto de la función z del logaritmo natural de u. Y tenemos una primera relación que ahora nosotros podemos empezar a reescribir, ¿sí? De este lado, ¿qué vamos a tener? Reducimos, vamos a tener 12 veces y. De este lado tenemos y cúbica, y aquí y cúbica los podemos reducir. Tenemos 6 veces xy, y bueno, negativo, y 2 veces xy. Podemos reducir estas expresiones. Reduciendo estas expresiones, vamos a obtener entonces 12 veces y. Factorizamos una y del otro lado, igual a menos 4y, que multiplica a y cuadrada más x. Esto por la diferencial del logaritmo natural de u respecto de z. Y tenemos esta primera expresión. Pero ahora vamos a verificar quién es esta derivada. La derivada del logaritmo natural respecto de z del logaritmo natural de u. Para nosotros hay que recordar quién es el logaritmo natural de u, es decir, la derivada respecto de z del logaritmo natural de la función u que depende de z. ¿Sí? Es decir, la derivada del logaritmo natural de u de z va a ser equivalente a tener
menos 3 entre y cuadrada más x. ¿Sí? Es decir, menos 3 veces z. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de esto? Que la diferencial del logaritmo natural de u es equivalente a tener menos 3 entre z diferencial de z. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues lo que tenemos que hacer ahora sería integrar ambos lados de esta ecuación diferencial. La integral de este lado y la integral de este lado. Si integramos ambos lados de esto, que tendríamos que la integral del lado izquierdo de la ecuación, la integral con la diferencial son operadores inversos, se van a eliminar. Y tendríamos que el logaritmo natural de u es equivalente a tener a menos 3 veces la integral de 1 sobre z diferencial de z. Pero eso para nosotros lo podemos ya resolver. Esta integral prácticamente si la verificamos ya está completa. Por lo tanto tendríamos menos 1/3 de la integral de 1 sobre z diferencial de z y esto es el logaritmo natural de z. Pero si aplicamos las propiedades de los logaritmos, esto sería equivalente a tener el logaritmo natural de z. Aquí solamente un error mío, este es 3 veces. Le puse 1/3, pero es 3 veces. Entonces tenemos el logaritmo natural de z elevado a la menos 3. ¿Sí? Si nosotros sabemos cómo es u, donde u pues prácticamente lo vamos a despejar de esta función. ¿Sí? Sacamos las funciones inversas del logaritmo, que son las exponenciales, y tendríamos entonces que u es igual a z a la menos 3, o 1 sobre z cúbica. Pero ya sabemos nosotros quién es z. Para nosotros z es x más y cuadrada, es decir, tendríamos 1 entre x más y cuadrada. Esto elevado a la potencia 3. ¿Sí? Y ya tenemos bien definido quién es la función u. ¿Qué sería lo siguiente? Pues que tenemos que multiplicar nuestra ecuación diferencial por este factor integrante. Es decir, nosotros sabemos que esta es nuestra ecuación diferencial y ya sabemos quién es el factor integrante. La ecuación diferencial entonces estaría en la forma 3y cuadrada menos x diferencial de x, pero eso multiplicado por el factor integrante que ya sabemos que es 1 entre y cuadrada más x o x más y cuadrada. Aquí el orden no va a alterar el producto. Elevado al cuadrado. Diferencial de x. Más n de x, y, que es 2y cúbica, menos 6xy, multiplicado por el factor integrante, que es 1 sobre y cuadrada más x, elevado a la potencia 3. Acá le puse potencia 2, pero debe ser potencia 3. Diferencial de y igual con 0. Ahora,
¿qué seguiría? Verificar si esto es una ecuación diferencial exacta o no lo es. ¿Sí? Recuerden, ahora en nuestro caso, esta sería nuestra nueva m de x y esta sería nuestra nueva n de x, y. ¿Sí? Y si nosotros verificamos las derivadas parciales de m respecto de y la derivada parcial de n respecto de x, es evidente que vamos a obtener una ecuación diferencial del tipo exacta. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues que la solución se va a obtener agrupando los términos, ¿sí? En este caso, vamos a tener la diferencial de x menos y cuadrada entre x menos y al cuadrado. Aquí me falta un cuadrado. Igual con 0. ¿Sí? E integrando esta parte, vamos a obtener que x menos y cuadrada entre x más y cuadrada al cuadrado va a definir a c. Finalmente, x menos y al cuadrado debe ser equivalente a tener nuestra familia de soluciones, que es la constante de integración multiplicada por x más y cuadrada al cuadrado. Y esta es la solución de la ecuación diferencial que estábamos tomando en cuenta. Ahora de aquí, pues podemos observar que una ecuación diferencial en la estructura tradicional m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual con 0, pues en muchas ocasiones no es sencillo obtener el factor integrante. Sin embargo, mediante el conocimiento, como lo vimos en este caso, de lo que son ciertas derivadas, nosotros podemos obtener de una forma más sencilla lo que es la solución del mismo. Es decir, hay que reconocer ciertas diferenciales exactas para poder obtener la solución de una forma más sencilla. Tenemos que agrupar los términos de la ecuación diferencial y a esto se le denomina como la combinación integrable. Y una vez que tenemos esto, pues podemos tener ciertas ventajas. Y una de las ventajas que tiene ocupar la combinación integrable es que la solución se encontrará de una forma más rápida. Sin embargo, esto va a requerir ¿de qué? Del conocimiento de diferenciales y cierta habilidad para determinar cómo se deben agrupar los términos. Ahora, basado en esto, aquí hay ciertas sugerencias, ¿sí? Que nos van a ayudar mucho en la obtención de ecuaciones diferenciales no exactas para llevarlas a la forma exacta mediante lo que es el factor integrante. La primera de ellas, esta de aquí, es x diferencial de y más y diferencial de x igual con, aquí hay un error mío, es la diferencial de x, y. ¿Sí? ¿Esto de dónde viene? Miren, si nosotros tuviéramos la derivada de x, y respecto de u, voy a ponerle respecto de u, donde x es una función que depende de u,
y y es una función que también depende de u. Esto aquí, ¿a qué sería igual? Es la derivada de u por v. Si nosotros retomamos la forma de esta derivada, sería x diferencial de y respecto de u más y diferencial de x respecto de u. Tendríamos esta forma. Pero ahora vamos a olvidarnos de la diferencial de u, es decir, no consideramos ni esto, ni este punto de aquí, ni este punto de aquí. Entonces tenemos la diferencial de x por y, que es este término, va a ser igual a x diferencial de y más y diferencial de x, que en ese caso es esta parte de acá. Y así, para cada una de estas relaciones que se presentan en esta diapositiva, podemos obtener lo que son las diferenciales exactas que nos van a ayudar a resolver ecuaciones diferenciales. Es decir, para esta de acá, es como si tuviéramos la de derivada de y entre x, diferencial de u. Si nosotros hacemos algo similar al caso anterior, que fue con esta de acá, vamos a obtener esta diferencial exacta. Y así para cada una de ellas. Entonces, estas 13 ecuaciones que presentan aquí en esta pantalla, en esta diapositiva, las vamos a estar contemplando para dar, desde cierta perspectiva, una solución más sencilla a lo que son las ecuaciones diferenciales no exactas que se pueden llevar a una forma exacta mediante lo que es el factor de integración. Y para ello se hará un ejemplo. El ejemplo consta de dar solución a la ecuación diferencial x cuadrada más y cuadrada que multiplica a x diferencial de y más y diferencial de x igual con x por y que multiplica a x diferencial de y menos y diferencial de x. Primero, vamos a notar cierta relación aquí. Aquí yo puedo separar términos, es decir, este término de aquí y este término de aquí los voy a empezar a separar. Para llevarlo a la forma, primero tomo este término y va a ser x diferencial de y más y diferencial de x. Si despejo ese término, entonces este que está multiplicando va a pasar hacia acá, dividiendo. Entonces del otro lado vamos a tener, voy a dejar primero este término, x diferencial de y menos y diferencial de x. Este término que estaba multiplicando debe pasar hacia acá, dividiendo, es decir, aquí tengo x cuadrada más y cuadrada. Y por otro lado tengo este término de acá que está multiplicando, pasa hacia acá dividiendo. Entonces acá vamos a tener x por y, ¿sí? Ahora, de las relaciones que tenemos de la diapositiva anterior. Esta relación, si nos fijamos bien, se parece mucho. A ver, vamos a buscar a cuál relación. A esta no se parece. De hecho, la voy a dejar aquí. Tenemos esta relación que es x diferencial de y más y diferencial de x entre la multiplicación de x con y. Entonces, pudiéramos apreciar que puede parecer a esta de aquí. Más sin embargo, el numerador se está sumando. A ver, ¿a qué otra se pudiera parecer?
se parece a esta relación, ¿sí? X diferencial de Y más Y diferencial de X entre X sobre Y. Y aquí está. Son equivalentes estas dos. Entonces vamos a ocupar esta relación de aquí y asociarla con esta parte de la ecuación diferencial. Ahora vamos a verificar esta de acá. Tenemos en el denominador x cuadrada más y cuadrada. Es la suma de los cuadrados de cada función. Y se parece a esta. Y en el numerador tenemos x diferencial de y menos y diferencial de x. Entonces es esta ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir? Pues que para nuestro caso vamos a estar asociando esta expresión con lo que es la diferencial del logaritmo natural de x por y. Entonces tenemos la diferencial del logaritmo natural de x que multiplica y. Igual, esta parte de acá. Eso es equivalente a tener la diferencial del arco tangente de y sobre x, ¿sí? Entonces, eso es equivalente a tener la diferencial del arco tangente de y sobre x, ¿sí? ¿Qué implica esto? Pues que el siguiente paso es simplemente integrar ambos lados de la ecuación diferencial. Y la integral con la derivada son operadores inversos y se van a eliminar. Por lo tanto, lo que vamos a tener como solución preliminar va a ser el logaritmo natural de x por y igual con el arco tangente de y sobre x, más una constante de integración, ¿sí? Y esta es la solución. Aquí le puse por, pero es más la constante de integración. Y esta es la solución de esta ecuación diferencial mediante el concepto del factor integrante, pero no solamente es el factor integrante. Lo que nosotros estamos haciendo es la combinación integrable. La ecuación diferencial asociada que vamos a estar trabajando es 3y diferencial de x más 2x diferencial de y más 4xy cuadrada diferencial de x más 3x cuadrada diferencial de y. Aquí hay que precisar algo, que esto lo puedo estar partiendo en la forma de dos ecuaciones diferenciales distintas. Es decir, voy a tratar esta parte por un lado y esta parte desde otro punto de vista. Pero otra cosa que hay aquí, basado en el concepto de la primer diferencial que se encuentra aquí, que es la diferencial de x por y, asociada a esta expresión, o si nosotros vemos también esta diferencial, pues un medio, si lo despejo, estaría aquí dos veces, y es prácticamente asociado al exponente de cada una de las variables de esta diferencial, ¿sí? Pero ahora vamos a suponer que aquí está x a la n y a la m. Si tuviéramos ese caso, entonces tendríamos x a la n, diferencial de y a la m. Lo mismo acá, m y n.
Pero la diferencial de y a la m respecto de y tiene que ser m por y a la m menos 1 diferencial de y, ¿sí? Lo mismo para x a la n. La diferencial de x a la n se vería como tratarlo desde el punto de vista de n por x a la n menos 1, diferencial de x a la n menos 1, ¿sí? De x, perdón. Entonces, en este caso, y asociando estos dos términos, es prácticamente inmediato el observar que nosotros podemos multiplicar por una x y una y, ¿sí? Pero en este caso no tendría acá, ahora sí que sentido el multiplicarlo por una x porque tendría 3y, x diferencial de x. Tendría más caso multiplicarlo por x elevado al cuadrado, a este término, ¿sí? Si multiplico esto por x al cuadrado, tendría ahí como que la noción de que existe la diferencial o la derivada de x al cubo, diferencial de x. ¿Y esto a qué equivale? Ah, pues equivale a tener 3x cuadrada, ¿sí? Pero si yo estoy asociando la diferencial, entonces prácticamente la diferencial de x cuadrada sería equivalente a tener 3x, de hecho sería la diferencial de x cúbica, sería equivalente a tener 3x cuadrada, diferencial de x, desde el punto de vista de la diferencial. Pero aquí hay un término en y. Tenemos que ver que se hace igual con ese y. Sin embargo, con este término lo puedo asociar a esa y. Es decir, si este término lo multiplico por y cuadrada, podría tener que la derivada de y cuadrada, diferencial de y, es equivalente a tener 2y. En sí, la diferencial de y cuadrada estaría asociada con 2y. Y aquí ya me está diciendo qué términos tendría que estar multiplicando al elemento de este lado. Es decir, yo puedo multiplicar este término por lo que es el factor x cuadrada y ver qué sucede con todos los elementos que estén ahí asociados. Es decir, ahora a toda la ecuación diferencial la multiplico por x cuadrada y se obtendrá como resultado 3y cuadrada, x cuadrada, diferencial de x para el primer término, más 2 veces x cúbica, y, diferencial de y. Y hasta ahí tengo estos dos términos. Sigo con estos dos términos de acá. Más 4x cúbica, y cúbica, diferencial de x. Más 3x cuarta, y cuadrada, diferencial de y, igual con 0. Y tengo estas expresiones. Ahora, observen que estas dos expresiones de aquí las puedo tratar como una sola.
Es decir, del concepto de hace un momento que se obtuvo la derivada de x cúbica respecto a x, que es 3x cuadrada, y su diferencial es la diferencial de eso, de x cúbica es 3x cuadrada diferencial de x. Entonces, aquí en esta parte, yo puedo decir que tengo la diferencial, o si quiero ver la derivada de x cúbica, y cuadrada, ¿sí? La derivada de esto respecto a una variable que dependa cada una de estas funciones de la misma variable. Voy a decir que x depende de u y y depende de u. Puedo igual ocupar una v, puedo ocupar que sean variables de t. Ahorita lo voy a dejar como variables de t. Entonces esto va a ser equivalente a tener, esta es la multiplicación de dos funciones. Es la primera función, que es x cúbica, por la derivada de la segunda función. Y la derivada de la segunda función es 2 veces y por la diferencial de y respecto de t. Siguiente elemento, más y cuadrada, derivada de este elemento respecto al tiempo, que debería ser 3 veces x cuadrada, diferencial de x. ¿Sí? Pero ahora vamos a asociar solamente la diferencial de x cúbica y cuadrada, es decir, todo este término. Para eso no considero esta parte ni esta parte. ¿Y qué sucede? Que este término de aquí es precisamente este término, ¿sí? Y este término de acá es este término. Por lo tanto, se concluye que esos términos que aparecen ahí en pantalla son asociados a esta diferencial. Todo lo que está aquí. Del otro lado, este término de acá. Sucede algo similar, solamente que aquí está y cúbica. ¿Qué quiere decir? Que cuando se obtuvo la diferencial, la función original dependía de y cuarta, ¿sí? Aquí está x cuarta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí también había de hecho, a ver, nuevamente. Aquí está la diferencial de x. La derivada respecto a x, la diferencial original, tenía un exponente x a la 4. De ahí salió este 4. ¿Sí? Y acá está esa x cuarta. Además, tenemos una y cúbica. Acá tenemos y cuadrada. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que de este lado tenemos la diferencial de x cuarta y cúbica. ¿Sí? Tenemos esas dos diferenciales. ¿Qué quiere decir? Pues que las puedo sustituir dentro de la ecuación original y ya solamente sabemos que estas son las combinaciones integrales. De este modo, se dice que la diferencial de x cúbica y cuadrada más la diferencial de la segunda parte, que la segunda parte es x cuarta y cúbica, debe ser igual con 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este término de acá es nuestro factor integrante. ¿Por qué? Porque ahora el objetivo ya es solamente integrar ambos lados o integrar toda la ecuación. Si integramos toda la ecuación, al momento de integrarla, nos va a surgir una constante de integración. Y sabemos que las diferenciales con las integrales, por el teorema fundamental
del cálculo se van a eliminar. Por lo tanto, sabemos que x cúbica y cuadrada más x cuarta y cúbica igual con una constante nos va a definir la familia de soluciones asociada a esta ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora, aquí creo que ya queda un poco más claro cómo es la agrupación de términos en diferenciales para obtener la solución de una ecuación diferencial. Más sin embargo, hay que seguir haciendo más ejercicios. Para ello, el siguiente ejercicio será un poco distinto al que acabamos de realizar. En este ejercicio, hay que dar solución a la ecuación diferencial x diferencial de y menos y diferencial de x que multiplica a x cuadrada raíz de x cuadrada menos y cuadrada diferencial de x. Nuevamente, nosotros tenemos que tener un conocimiento un poco amplio de lo que son las relaciones de ecuaciones diferenciales, en este caso de derivadas, prácticamente. Para ello, vemos estas relaciones de diferenciales exactas que ya se tiene como un primer argumento. Las que tienen radical, de hecho, solamente es esta expresión la que tiene radical, ¿sí? Y tenemos x diferencial de y menos y diferencial de x entre x raíz de x cuadrada menos y igual a la diferencial del arcoseno de y sobre x, ¿sí? Ahora regresamos a nuestra expresión original. ¿Qué sucede? Ah, pues que tengo x diferencial de y menos y diferencial de x. Tengo una x cuadrada y tengo la raíz de x cuadrada menos y cuadrada diferencial de x. Observen lo siguiente. Esta x cuadrada, pues es lo mismo que tener x que multiplica x. Por lo tanto, de la ecuación diferencial x diferencial de y menos y diferencial de x, igual con una de las x que tiene ahí y la otra x multiplicada por lo que es este radical que está multiplicando todo el lado de esa expresión, lo paso hacia acá, es decir, aquí está la x que va a estar completando este cuadrado, por la raíz de x cuadrada menos y cuadrada, y de este lado resta la diferencial de x. Ahora regresamos a las diferenciales exactas que se tienen, que es este término. Tenemos x diferencial de y, menos y diferencial de x, menos y diferencial de x, entre x, que multiplica a x cuadrada menos y cuadrada. Y es esto. ¿Qué quiere decir? Que ya lo tenemos en una forma en la cual podemos sustituir esto con una combinación integral. Y la combinación integral con la que vamos a estar sustituyendo es la diferencial del arcoseno de y sobre x. Es decir, esta parte de acá es la diferencial del arcoseno de y sobre x. ¿Y eso a qué es igual? Pues es igual a x diferencial de x. ¿Qué es lo que sigue para darle solución a esta ecuación diferencial? Pues integrar ambos lados. Integro este lado. Sé que la integral y la derivada son operadores inversos, por lo tanto se van a eliminar cuando se encuentren directamente y se va a tener como una solución preliminar el arco seno
de y sobre x debe ser igual a la integral de x diferencial de x. Como pueden observar, esta integral ya está completa. Y la integral de x diferencial de x va a ser x cuadrada sobre 2, más una constante de integración, ya que tenemos integrales indefinidas. Ahora, esto nos va a definir la familia de soluciones asociada a esta ecuación diferencial, ¿sí? En este caso, como pudieron observar, no se buscó el factor integrante, sino se buscó la forma de lo que es la combinación diferencial para poder, la combinación integral para poderle dar solución a la ecuación diferencial. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Siguiente ejemplo es x cúbica diferencial de y menos x cuadrada y diferencial de x igual a con x quinta diferencial de x. Ahora aquí, pues podemos despejar términos igual que en el ejercicio anterior. Aquí tengo una x quinta, ¿sí? Si despejo uno de los exponentes de este x quinta, es decir, x quinta es lo mismo que tener x cuadrada por x cúbica o x por x cuarta o x cuadrada. Y me parece que son esas combinaciones por lo menos, ¿sí? Entonces, despejo el x cúbica. Tendríamos x cúbica, diferencial de y, menos x cuadrada por y, diferencial de x, igual con x cuadrada, que multiplica a x cúbica por y, diferencial de x. Puedo observar esa ecuación diferencial de este estilo. Y la igualdad se sigue preservando, pero observo qué sucede si despejo estos dos términos. ¿Sí? Están multiplicando, pasarían dividiendo. Entonces tendría de este lado x cuadrada diferencial de x. Y acá estaríamos dividiendo entre x cúbica y de esta forma. ¿Sí? Es decir, tendría la forma de, recordando que esto que tengo aquí, pues el numerador lo puedo separar. Tendría x cúbica, diferencial de y, entre x cúbica sobre y. ¿Sí? De hecho, observando bien esta expresión, la y la dejo acá y no va a pasar nada. Sigue siendo la misma expresión y creo que de esta forma la ecuación diferencial tiene una mejor forma de poder apreciar la solución. Y nuevamente, separando estos términos x cúbica entre x cúbica, va a ser la unidad y nos queda entonces la diferencial de y. Menos x cúbica, x cuadrada entre x cúbica, nos queda 1 sobre x cuadrada. De hecho, miren, creo que es más sencillo que acá dejemos x cúbica, y aquí le dejemos el x cuadrado. ¿Sí? Sigue siendo la misma forma. Aquí, sobre este tipo de ecuaciones diferenciales, lo importante es, aunque no tengamos la experiencia de cómo son las ecuaciones diferenciales para darle ahí se me fue la palabra, una aproximación a
a a la integral. Entonces, lo podemos hacer como lo manejé en este ejemplo. Primero es viendo cómo están despejando términos para ir reduciendo. Es decir, en este caso vamos a tener la primera parte que se reduce, que es esto, sería x diferencial de y menos este término de acá, menos y diferencial de x, ¿sí? Igual con y x cúbica. Pero ahora aquí hay que notar algo. Estoy dividiendo entre x cuadrada, por lo tanto, tengo una restricción, que debe ser esto para x distinto de 0, ¿sí? Entonces, para x distinto de 0, vamos a tener la forma de la ecuación diferencial, ¿cómo se presenta aquí? Aquí solamente me falta el diferencial de x, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer ahora? Ah, pues que aquí, ahora puedo tomar bueno, primero voy hacia las expresiones que definen mis ecuaciones, mis diferenciales, ¿no? Las sugerencias de las diferenciales exactas. Y observo algo. Esta expresión. Tengo el x diferencial de y menos y diferencial de x, pero no tengo el denominador x sobre y. Regresamos a la expresión. No tengo el denominador aquí, x sobre y, pero lo puedo tomar de este elemento. Es decir, de este elemento despejo o lo factorizo como y por x cuadrada que multiplica x por la diferencial de x. Y eso lo puedo observar. Entonces, así, x cuadrada. Aquí está la otra x para completar la x cúbica. Diferencial de x. Recordando que debe ser para x distinto de 0. Entonces, estos dos términos que están multiplicando los puedo pasar dividiendo. ¿Y qué obtengo? Ah, pues que vamos a obtener que aquí va a ser x cuadrada, diferencial de x, y acá esta expresión está dividiendo entre x por y. De las otras dos formas pude haber llegado a la misma expresión, pero una vez que analicé el ejemplo, pude percatarme de que esta era una forma un poco más directa. Ahora, una vez que ya tengo esta expresión, y regresándome a las diferenciales exactas que están sugeridas, observo que esa expresión, que es asociada a este término, el lado izquierdo de la ecuación, entonces eso es la diferencial del logaritmo natural de x sobre y. Por lo tanto, este término que tengo aquí es la diferencial del logaritmo natural de x sobre y. ¿Qué quiere decir? Ah, pues que la diferencial del logaritmo natural de x sobre y, que es precisamente este elemento, es igual con x cuadrada diferencial de x. ¿Y qué restaría? Ah, pues lo que me restaría hacer es integrar de este lado e integrar de este lado. La integral con el operador diferencial son operadores inversos, se van a eliminar. Y me va a quedar entonces la integral de x cuadrada diferencial de x. Y eso va a ser x cúbica sobre 3, más su constante de integración. Por lo tanto, la solución se va a describir como el logaritmo natural
de y sobre x. Y sí, porque bueno, es la forma de la diferencial exacta, es la que tengo ahí en pantalla. Esta parte de aquí. Entonces, el logaritmo natural de y sobre x debe ser igual a la integral de x cuadrada, diferencial de x, pero eso es x cúbica sobre 3, más su constante de integración. Y esto es la solución, o esto nos define la familia de soluciones asociadas a esta ecuación diferencial. Con estos ejemplos me parece que queda un poco más claro el concepto de lo que es la combinación integrable. Más sin embargo, me parece que podría hacer más ejercicios o ejemplos para que quede claro este tema. Sin embargo, por el momento sería todo de mi parte y agradezco mucho su atención. Nos estaremos viendo en un nuevo video. Hasta luego.